Hola a todos. En este video vamos a ver Génesis capítulo 6 al 9 y luego el 11 también. Entonces hasta el capítulo 11 de Génesis. En los capítulos 6 a 9 tenemos la historia de Noé y el diluvio. Noé y el diluvio. Y luego el pacto noético, el pacto con Noé. Vamos a leer una pequeña porción de Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9, y luego el versículo 22 de la versión NBLA. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. En este pasaje vemos en parte el carácter de Dios, su tristeza, sus emociones. Se siente triste por el pecado, por la maldad del hombre, y tiene que castigar la maldad. Pero también Dios es un Dios de gracia y da su gracia a este hombre Noé. Y vemos también el carácter de Noé, que él era un hombre que caminaba con Dios, un hombre justo que hacía lo correcto, y así muestra su fe en Dios. Y lo sabemos también por cómo termina el capítulo 6, y es una frase que se repite varias veces en estos capítulos, que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Su obediencia muestra su fe. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la salvación? Hay varias cosas que podemos aprender acerca de la salvación a través de esta historia, y también cosas que nos dice específicamente el Nuevo Testamento acerca de Noé y la salvación. Una cosa es que Dios castiga el pecado. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Y en algún momento su gracia y su paciencia se acabarán. Dios es muy paciente y tiene mucha gracia, pero se acabará en algún momento. Igual que en su segunda venida, el momento de juicio viene rápida e inesperadamente. La gente no esperaba nada. Estaba viviendo su vida normal y de repente llegó el diluvio. Cristo es nuestra arca y Él nos salva del diluvio de la ira de Dios. Tenemos que estar en Cristo, unidos a Cristo, como Noé y su familia tuvieron que estar en el arca, para ser salvos de la ira de Dios. Y la salvación es por fe, por medio de la gracia evidenciada por obediencia. Vemos la fe de Noé, que obedeció a Dios, hizo lo que Dios le mandó. También vemos la gracia de Dios, que Dios es un Dios de gracia que salva a las personas. Y la fe verdadera es evidenciada por obediencia. Sabemos que Noé confió en Dios porque obedeció a Dios. Entonces tuvo una fe verdadera. En el capítulo 9 y un poco al final del 8, vemos el pacto con Noé, que es el primer pacto de las Escrituras. En este pacto hay varios elementos. Tenemos las estaciones. Dios promete enviar las estaciones hasta el final de los tiempos. El mandamiento a multiplicarse se repite otra vez. Noé y su familia tiene que fructificar, tiene que multiplicarse, tienen que tener hijos y llenar la tierra. Vemos otra vez también el mandato de dominar la creación, el dominio del hombre sobre la creación, que Dios le ha dado esa responsabilidad, ese privilegio de cuidar su creación. También vemos por primera vez el permiso para comer carne. Antes solo podían comer verduras,
y ahora pueden comer carne también, pero no pueden comer la sangre. Y vemos también por primera vez la pena capital, que es la muerte por el homicidio. El hombre tiene la responsabilidad de dar muerte a los asesinos. Y vemos también la promesa de Dios de nunca volver a destruir la tierra con un diluvio. Dios promete que nunca destruirá otra vez todo el mundo con un diluvio y señala esta con un arco iris. Señala su promesa, este pacto con el arco iris. Entonces, cuando vemos el arco iris, es una representación de esta promesa de Dios. Él nos está recordando de su promesa. En Génesis capítulo 10 vemos varios nombres. Es una lista de genealogías y nos dice que en cierto sentido obedecieron el mandato de Dios de llenar la tierra. Tuvieron a muchos hijos, pero había una parte que no obedecieron que vamos a ver en un momento. Todos están en el mismo área. Y lo vemos en Génesis capítulo 11 y vamos a leer algunas porciones de este pasaje de la primera parte de Génesis 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad, y dijo el Señor, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Por eso la ciudad fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. A Dios le desagradó la construcción de esta torre, por eso Él paró esta construcción. ¿Pero por qué? Porque le desagradó. Vemos tres razones en el pasaje. Una cosa es que desobedecieron el mandato de Dios de esparcirse y llenar la tierra. Tuvieron a muchos hijos, sí, pero no salieron del lugar donde estaban, no se esparcieron como Dios les había mandado. Entonces desobedecieron ese mandato de Dios. También vemos su orgullo, su egoísmo, su deseo de exaltarse personalmente. Quieren hacerse un nombre, ser famosos. Y entonces son motivados por este orgullo, este egoísmo. Y excluían a Dios de sus planes. No querían tener nada que ver con Dios. Querían hacer sus propias cosas sin Dios. Entonces a Dios le desagradó esta construcción y Él la paró. Y entonces los dispersó por toda la tierra con varios idiomas. Y es ahí donde empiezan los varios idiomas, porque antes todos hablaban el mismo idioma. Y ahora tenemos muchos idiomas y ahora muchas naciones también. Y en el resto del capítulo vemos la descendencia de Sem hasta Abraham. Y al final del capítulo 11 se nos presenta Abraham. Y el resto de Génesis nos va a hablar de Abraham y de sus descendientes. Entonces esta es la siguiente clase que vamos a ver sobre Abraham y sus descendientes. Espero que haya sido de ayuda y bendición esta clase.